¡Hola! Hola chicos, ¿qué tal? Olis, olis, bienvenidos. Bienvenidos a todos a esta clase. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Perdón, nos esperaron un montón, es que estuvimos ahí Sí. chismorreando, teníamos que tener nuestra charlita. Y bueno, vamos a comenzar con la clasecita, ¿verdad, Cana? Sí. Let's go. Nice. Yo tengo aquí mi cuaderno, mi lápiz, tengo todo para aprender. A ti me encomiendo. Necesito pasar el semestre. Aquí voy a explicar. El día de hoy les voy a contar, primero, qué es ERE. Segundo, cuáles son los elementos que cuenta ERE para trabajar con. Y tercero, punto suspensivo, las estructuras de datos en ERE. Bien, Ok. comencemos. Introducción. Comencemos. ERE es un lenguaje de programación libre sucesor del lenguaje S. Fue creado por Rose Ihaka y Robert Gentleman en 1991 para uso en la enseñanza. Posteriormente, en 1993, fue difundido entre la comunidad de usuarios de S. Fue hasta 1995 que, por motivación de Martin Machler de la ETH Zurich, fue lanzado como software libre con código fuente disponible para FTP bajo los términos de la licencia general GNU de la Free Software Foundation. ERE, además de ser un lenguaje de programación, es un entorno para computación estadística y creación de gráficos. Ok. Eso es simplemente lección de historia para decir qué es ERE. Ok. ERE es un lenguaje que mayormente se utiliza para el análisis de datos. ¿A qué me refiero con el análisis de datos? Es el estudio de data frames o de tablas, por así decirlo, de forma como lo dice el campo, de tablas. Cuando uno mete su tablita y utilizando diferentes cositas, agarra y obtiene sus grafiquitos y sus cositas. Eso es básicamente un lenguaje de estadística y análisis de datos. ERE sí hace cálculos estadísticos. Uno lo puede pedir tranquilamente, la mediana, todo eso a ERE. ERE cuenta con esas funciones. O sea, por ejemplo, si uno tiene una población y le quiere poner, no sé, su edad, y dice, quiero la mediana de la edad de la población de esta tabla que yo subí, ERE lo puede calcular. Así que eso es como el fuerte de ERE. ERE no necesariamente es un lenguaje que uno tiene que saber programar como tal, o muchas teorías de programación. Para los que les interesa saber qué paradigma tiene ERE, los paradigmas de programación es más o menos con qué objetivo estás programando, Coto. O sea, por ejemplo, tienes la programación imperativa, la programación orientada a objetos y otro tipo de programación que ahora no me acuerdo, pero que sí la vimos en algún momento. Entonces, ERE es un lenguaje orientado a objetos. ¿Qué quiere decir que es orientado a objetos? Que está orientado hacia los datos y que cuenta con clases y, curiosamente, con objetos. ¿Qué son las clases? Las clases son como los moldes de los objetos. ¿Y los objetos qué son los datos? O sea, nuestros objetos en ERE, nuestros datos tienen que seguir cierta plantilla, como que ciertas características. Estoy tomando apuntes a toda velocidad. Siento que mi mente se abre así. Siento que mi mente se abre como una galaxia y anoto todo. Sí. Nuestros datos deben seguir como una plantilla. Como una plantilla, porque eso es la programación orientada a objetos. Ok, o sea, eso es el lineamientos generales sobre ERE, de qué tipo de lenguaje es, a qué está orientado y eso. O sea, sí, tiene sentido. O sea, a mí me lo enseñan, tengo que aprenderlo precisamente porque como yo estoy enfocada como al estudio de poblaciones y de la sociedad en sí, supongo que esa es como la utilidad que tiene dentro de lo que yo estoy estudiando, pero como es tan diferente a lo que suelo ver, no entiendo nada. No entiendo nada. Yo te explico. Así que bueno, sí, ahora me hace mucho más sentido. Es como, claro, obviamente que me sirve. Claro, porque uno puede meter. Ya después en los ejemplos. Te voy a mostrar justamente cómo se. Ojalá se pueda mostrar, porque como que te voy a tener que mostrar como capturas. Cómo se puede meter un data frame y ahí el data frame tiene sentido. O sea, ERE lo que tiene mucho es que obtienes el análisis estadístico de los datos que subes y también uno mismo tiene que hacer el análisis de datos de eso, que no sabía si meterle un poquito de eso a la clase o no, pero dije no, ya vamos a hacer como 20 diapositivas y Coto va a estar como
Mi cerebro. Canemelu. No, voy a hacer que esta clase valga mucho la pena y luego cada vez que necesite voy a verla para recordar todo lo que me enseñes. Así que gracias. Igual podemos hacer una esta clase está pensada para tener una clase 2 para poder agregar las librerías y todo eso y poder hacerlo con más Sí, nice. Bien. Perfecto. tranquilidad. Bueno, resulta que Ere sí, es como todos los lenguajes de programación. ¿Qué les pasa a los lenguajes de programación? Los lenguajes de programación no es como que uno hace clic en un iconito y simplemente se le abre todo para programar, sino que los lenguajes de programación traen como una consola que se parece mucho a la consola de la computadora. ¿Viste cuando tienes un problema, Cota, en la computadora y te dicen, ve a CMD? Y te quedas como, ¿qué chucha es CMD? Bueno, esa es la consola de la PC, es la consola de Windows. Y el lenguaje de programación cuenta con su propia consola, que justamente es la consola de Ere. El problema de la consola de Ere es que no es muy visual, por así decirlo. Uno puede programar en la consola tranquilamente, hagan lo que quieran. Uno hasta puede programar en el blog de notas de la computadora y luego pasarlo por la consola de Ere tranquilamente. Pero el tema es que uno a veces necesita que Ere le muestre los gráficos y una consola no puede hacer eso. Entonces, ¿con qué se trabaja? Se trabaja con una IDE, un entorno de desarrollo integrado, que te da diferentes herramientas para poder ver el código mejor e interactuar mejor con tu código. Yo programando en papel y lápiz, pone la Wimi. Y soy... Pobrecita. Pi. Entonces, el editor es el espacio para el script o el código fuente. Es básicamente donde vas a escribir tu código o donde vas a poner, por ejemplo, las librerías que se utilizan para hacer gráficos en R, o una de las tantas librerías que se utilizan es Tidyverse. Y adentro de Tidyverse está ggplot o ggplot, que eso es lo que te permite hacer gráficos y te permite agarrar colorcitos y tipo de gráfico y todo. Que eso lo vamos a ver en la clase que viene. En la consola lo que uno obtiene son los resultados del código, o más bien para asegurarse de que uno programó bien la matriz. Okay. En el entorno donde se almacenan los objetos, simplemente uno puede arrastrar los datos y en el editor lo puedes llamar a los datos, por ejemplo, o puedes ir al directorio. Yo mucho en stream quizás eso no lo haga y quizás te lo muestre más que cuando estemos en llamadita a las 2 porque hay doxeo. viene con doxeo incluido. Está bien, sí, yo igual te mandé mi guía ahí de la universidad. Yeah. Tiene la información importante. Esta idea de aquí es RStudio, que es el más frecuentemente usado y el que yo recomiendo para usar R porque es básicamente es el que tengo yo. Yes, es el que más se usa y el que más información hay sobre. Y bueno, luego está el visualizador de archivos, gráficos, paquete, ayuda, página web. Básicamente eso te muestra, por ejemplo, si pones una página web, te la muestra entera y cosas así. Y también te muestra los gráficos para asegurarte de que estén bien. De ahí, bueno, está la explicación del ambiente de R, está el editor. Esta sección es fundamental para la reproducibilidad del código. Este editor permite guardar el código para que sea usado en futuras ocasiones. El código puede ser ejecutado en esta sección posicionado el cursor del texto al final de la línea de código. Así, para ejecutar código ya te voy a mostrar cómo es. Yes. R está en el Visual Studio Code. Te recomendaría que utilices RStudio. O sea, utilicen RStudio. Por algo se llama RStudio. Está pensado. Thinking. Y bueno, que se ejecutará seleccionando la misma y empleando el comando Control Enter para Windows o Command Enter para Mac. No sé si tienes Windows o Mac. Creo que tienes Windows. Tengo Windows. Y bueno, después está el entorno. En esta sección se pueden visualizar los objetos y funciones creados o importados en la sección de R. Objetos como vectores, matrices, arreglos, data frame, listas, objetos tipo ggplot, entre otros. Yo sé... ¿Qué es el ggplot? Ggplot es la librería. Justo en la librería que te estaba comentando, que cuando uno para usar R y usar la librería ggplot la tiene que llamar. ¿Ok? Y justo en la parte del entorno, que es la parte que tenemos abajo, ¿viste? Aquí te aparecen como... En realidad te aparecen aquí los ggplots. Y raramente te aparecen aquí en la tercera, en la consola. No. Ah, ok.
Pero sí, ahí te aparecen Entiendo. como que todos los elementos y así. O sea, todo el código que dice, ok, ggplot, bar, ta, 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 ta. O sea, Ah, ok. es un poquito complicado el ggplot, por eso lo pasé para otra clase más adelante, porque es un poquito larga. Y luego, Entiendo. A grandes rasgos entiendo. 3, la Ok. consola. Esta sección es donde se ejecuta el código. No solo se ejecuta... Espera, el editor, el entorno... Ah, el entorno es este. Ah, sí, perdón, me confundí. El entorno es el 2. Ok. Ujú. El entorno donde se almacenan los objetos. Me parece raro que ponga ahí el ggplot cuando el ggplot en realidad va en el 4, pero bueno. Ahí va. Y quizás se refiere a cuando... Ah, yo sé a qué se refiere. Cuando uno está cargando la lista y eso. Cuando uno carga su CSV en el Excel, viste que tienes que cargar un Excel. Bueno, eso puede ser un objeto tipo ggplot. Imaginándome. Y luego está la consola. Esta sección es donde se ejecuta el código. No solo se ejecuta el código que se ejecuta en el editor, sino también el código puede escribirse aquí y ejecutarse presionando Enter. Don't do it. No hagas eso, Coto. Solo ponlo en el editor, en la parte 1. Código solo en la parte 1. En la parte 2, el entorno, uno carga la tablita y selecciona y llama la tablita desde ahí. Y ahí se puede ver la tablita también. Pero eso, don't touch. La consola solo para resultados. Y 4, el visualizador. En esta sección se pueden visualizar los archivos en files, los gráficos en plots, los paquetes que ya están instalados en packages y la ayuda de Ere con información de los paquetes en funcionamiento en help. Ok, aquí están. Aquí justo está... Espérate. Aquí justo está... Bueno, folders, files y luego está plots. Y ahí te aparecen los gráficos normalmente cuando dices ggplotbar. Bien. Hay algo que se llaman datos, y bueno, que es básicamente lo que uno manipula. Por eso se dice que eres un lenguaje orientado a objetos, porque uno hace la manipulación de datos. Tiene la capacidad de almacenar y procesar distintos tipos de datos. Entre estos se encuentran los datos numéricos fraccionados, por ejemplo 3,3, los datos enteros, integer, los datos en caracteres, carácter, operadores aritméticos, más, menos, operadores de comparación, mayor, menor, igual. Cuando son dos iguales, eso significa igual. Cuando es, por ejemplo, un mayor y un igual es mayor igual que, o si no, menor igual que, o cuando tiene un signo de exclamación y un igual significa que no es igual. Tipo de datos booleanos o datos lógicos, false y true. Los datos booleanos o datos lógicos son cuando uno hace una afirmación. Por ejemplo, que 5 es mayor a 3. Eso es true, pero 3 no es mayor a 5, eso es false. Entonces, si uno escribe en R, 3 es mayor que 5, en la consola va a obtener false. Y eso es porque es un dato booleano y porque uno está haciendo una comparación. Luego ¿Por qué tenemos... me enseñaron esto a mí en la universidad? Porque dicen... Piensan que uno sabe todo esto cuando uno empieza. Que dicen... Ay, es que... como no le tenemos que enseñar a programar... Uy, perdón por el perro. Como no le tenemos que enseñar a programar, no necesariamente tienen que saber todo esto sobre el manejo de los datos. Y es como... ¿Qué esperan? ¿Que suban el CSV al ERE y que de la nada sepan usar ggplot y digan... Ah, sí... Perfectamente veo el error que acabo de cometer. Es claro como el agua. Mi profe que me enseña análisis de datos ni siquiera es alguien que sepa de análisis de datos. Es sociólogo. Yo creo que por eso quizás no enseña esto y ahora como que siento que mi mente se abre a cada segundo. Y es, Oli, soy analista de datos, Coto. Por eso yo te estaba preguntando, ¿necesitas que te enseñe análisis de datos, Coto? Sí, debí haberte pedido ayuda antes realmente, ¿eh? Ahí Sí. estuve sufriendo. Igual me ayudaron, pero fue terrible. Mucho estrés. Es muy Estrés doloroso. universitario, el peor tipo de estrés. Es mucho pain si nadie te explica bien lo que Lo necesitas básico. saber. Es que siempre hay como un piso básico que si uno no sabe, después como que todo es muy confuso en tu cerebro. Es mucho pain cuando no te explican lo que necesitas saber al comienzo y te hacen una introducción completa al lenguaje para que digas, ok, voy a jugar con el lenguaje un poquito antes de meterme a hacer las cosas serias. Porque eso es lo que es importante, jugar con el lenguaje y luego ponerse a hacer las cosas serias. Porque si no, pues
No, Ujú. no vas a saber qué estás haciendo, ni tampoco vas a entender por qué tienes que poner, por ejemplo, bar plot, porque tienes que poner un gráfico de cajas y bigotes, porque sí, ¿por qué tengo que poner cajas y Sí, eso bigotes? mismo, y al final eso provoca que después yo como que solamente sé copiar y pegar en mi mente, así Mm, como ya, ok, si esto era así, entonces voy a reemplazarlo nomás y tratar de que funcione el ejercicio, pero realmente no entiendo por qué estoy fallando o por qué estoy llegando a la conclusión correcta. Es como que es un poquito azaroso porque... mm. Entonces Mm, como que los profesores normalmente dicen, ok, como ella no necesariamente tiene que saber todo sobre el programa, simplemente le puedo enseñar cómo meter los datos y que le salgan los gráficos ajá, bonitos. Y es como, claro. así no funciona. Claro que lo más probable es que muy pocas personas de las que estamos en mi carrera terminemos en análisis de datos, entonces entiendo que no lo pasan tan exhaustivamente, pero luego por eso a uno le Mm. va mal en la prueba. Por eso uno luego no entiende y Ah, dice, oh, what the fuck, ¿por qué me está apareciendo esto? Luego ajá. tenemos los datos de tipo factor, bueno, datos de operadores booleanos que son el AND, el OR o el NOT. Estos se utilizan normalmente cuando uno hace estructuras de control. Hoy no vamos a tratar estructuras de control porque como estás usándolo más para análisis de datos, no te veo mucho utilizando, por ejemplo, if tal cosa, print tanto, no. Mm, sí, Entonces, eso no lo llegué a ver. No, mm, no lo recuerdo en ningún momento del semestre pasado. entonces a eso los vamos a saltar directamente, vamos a decir, no, no. Ok. También datos Mm, tipo factor sirven para categorizar ejemplos femenino, masculino, otro o primero o segundo. Después datos tipo fechas y datos tipo na, nan e if. Esos datos son un mm. poquito complejos que cuando yo me fijé y me puse a leer dije, damn, no voy a trabajar con esto. No, Damn, esto no creo que lo vaya a ver. esto no lo va a tocar, así que simplemente lo nombro como para que estén en tus apuntes y digas, oh sí, lo sé, chúpate esa, profe, sí lo sé. Pero si no, entonces las variables. Hay una forma que tiene R de almacenar un dato importante, la cual es mediante el uso de variables. Las variables son objeto de R que pueden almacenar datos nuevos, resultados de operaciones, entre otros, y pueden ser actualizadas si es necesario. Mm, Imagínate las variables Coto como si fuesen una caja en la que uno le puede meter y sacar cosas. ok. Ahí está. Uno simplemente puede meter y sacar cosas. Eso es la variable. Son unas cajitas en donde pones datos y esos datos se guardan en la cajita. Y uno puede abrir la caja. Y la cajita es como que uno la organiza según lo que contiene, ¿verdad? Claro, Siempre exactamente. hay como un punto en común que contiene la cajita. Ujú. Eso era lo que a mí me habían explicado, así como esta Claro. cajita contiene todo lo que es, no sé, gente entre 14 y 16 años. Eso es más bien gente entre 14 y 16 años. Eso no es una variable, creo que es más como puede ser como una lista o un array. Ah, Pero la cajita es básicamente cuando uno crea una lista, que es ujú, un tipo de variable en el que uno mete información y es la cajita. O sea, son como cuando dices, por ejemplo, x es igual a 1, eso es una variable. La variable se llama x y está contenida por 1. Contiene 1, perdón. Es que resulta que en la memoria se guarda por 1. Bueno, es que me estoy haciendo un lío. ¿X es igual a 1? Espera, Mm, espera, que estaba como sí. anotando. O sea, que uno dice, con una variable dice que x O igual a sea, la 1. variable es X y contiene a 1. Contiene a 1, claro. La Ok. cajita es x. Ujú, Y en esa cajita uno puede sacarle el 1 si quiere y redefinirla con otra cosa. Así, por ejemplo, ahora x, después de que yo lo ujú. haga pasar por un proceso, va a valer 2. Y se pone imprimir x. Por ejemplo, print x. Eso es lo que se puede hacer con las variables. Son cajas en las que uno guarda información que pueden Ujú. permanecer igual durante todo el código o pueden cambiar. Puede permanecer. Ok, entiendo. Hmm. Y luego, y resultan operaciones y estas variables tienen un nombre que las identifica de manera única, de modo que si otra variable tiene el mismo nombre, los datos que se encontraban en esa variable se perderían. Hay que tener mucho cuidado con cómo uno nombra las variables, porque si no Ujú. vas a tener un problema. Es como que se va a hacer un lío y te va a dar error. Para crear estos nombres hay algunas reglas básicas. Usar minúsculas siempre debe comenzar con letras. A continuación pueden ir letras, números o el símbolo de guión bajo. No usar espacios. Para separar usar guión bajo. Para almacenar los datos en una variable se seguirá esta secuencia. Nombre, guión bajo de la variable. Símbolo de asignación. ¿Qué es la operación de asignación? La operación de asignación es cuando uno tiene el nombrecito de su variable y le asigna un valor. La asignación en R es
creo que ya lo habrás visto varias veces, el símbolo de menor que, o sea, el símbolo de la flechita que Ujú. apunta hacia el nombre y la Sí. rayita. Ajá. ¿Es un pajazo? Sí. ¿Podría ser más fácil? Sí. Pero bueno, ahí está. Y 3, lo que se puede almacenar. Por ejemplo, aquí tenemos variables. Ahí está, por ejemplo, la variable nombre suma. Está la flecha, variable nombre suma. Está la flechita, ¿la ves ahí? Esa es la asignación que a la variable suma le estás asignando el valor 3 más 2. Sí se puede almacenar variables como una suma, por ejemplo. Puedes almacenarlas como una suma, como una resta. Y luego pones el nombre de suma. Cuando escribes el nombre de suma en el editor, lo que va a hacer es llamar a la variable y se va a imprimir la variable en la consola. O sea, te va a aparecer el valorcito de la variable abajo en la consola como Ujú. 5. O por ejemplo también la variable resta, que es igual a 3 menos 2. Uno llama resta Ajá. y aparece 1. O la variable comparación. Esto es una variable booleana que te va a decir, por ejemplo, 3 es mayor que 2. Y cuando uno la llama, Claro. te va a aparecer true. A ver, ¿Verdadero o no? claro, verdadero. A ver, Eh, yo normalmente soy un poquito un desastre con nombrando las variables. Perdón, Coto. No, está bien, está bien. Estoy entendiendo, estoy entendiendo. Y uno pone, y yo llamo a B1 ahora. Estoy viendo si te puedo mostrar en el RStudio. Ahí está, perfecto. Qué lindo que salió. Voy A a ver. hacer un cambio. ¿Dónde me vas a mostrar? Voy a hacer una presentación. Ah, ¿me vas a transmitir otra cosa? Sí. Ah, ya, nice. Oh, no. Esa éramos nosotras. Nosotras dándonos la manito. Sí. A ver, compartir pantalla. Ay, me dejó. Nosotras. No. Como un poco inesperado. Sí. Jumpscare. Ok. No se preocupen que no me estoy doxeando. No es que una vez ya me pasó de que yo presenté una ida y sin querer me doxié. Coqueteo poco ético en vivo esto. Ok. Oh, LR. Ahí está el R. Ya. Veámoslo. Ahí está. Entonces, ahí está la variable. Veámoslo en acción. La variable B1, ¿no? Entonces yo aquí Sí. puse mi nombre de variable. B1, asignación. 3 es menor que 2. Entonces yo vine Claro. y llamé a B1 y me da falso. Falso. Aquí yo estuve haciendo mis pruebas. Sí. O por ejemplo ponemos suma, asigno, pasa que siempre Ok. presiono, 3 más 6. Y luego Ujú. llamo a suma. Y si yo hago esto, 9. 9. Oh. Yes. Sucede. La función calculadora. Yep. Eso hace. Sí, yo me acordaba de eso, de que en verdad como que se podía ocupar R también como una supercalculadora. Es una de las tantas formas de que lo usan, la verdad. Ok, ahí está. Ahora te voy a pasar a presentar de nuevo. Y cambiar ventanas. Ahora solo tengo que rogar presentar lo que... Ahí está, perfecto. Sí. Luego de haber rezado y que Dios me escuche. Muy bien, sin percances. Sin doxeo. Es que sí me ha pasado. Sí, he mostrado. He mostrado info que no debía mostrar. Oye, ¿dónde los pongo? No. Los vamos a poner aquí abajo. Entonces, espérate, ya expliqué. Variables, sí. Ahora vamos a funciones. Bien, ¿qué es una función? Una función en programación es un código, un bloque de código que se ejecuta, que se puede reutilizar, que se llama por su nombre. O sea, cada función tiene su nombre propio. Es como que digan función coto. ¿Y qué hace la función coto? Hoy estudia, entonces función coto estudia. Entonces, cada vez que uno quiera que la función coto aparezca para que alguien estudie, o sea, hagas estudiar a alguien, eso es lo que hace. Las funciones interactúan con los datos. Entonces, la función coto estudia. Entonces, si yo quiero hacer que el dato can estudie, simplemente llamo a la función coto. Por ejemplo, si queremos que el dato can estudie R de nuevo, llamamos a la función coto.
Me peine. Estoy procesándolo. O sea, las funciones son unos bloques de código reutilizables en la programación. Es eso, básicamente. Esa es Ya. la definición bruta de la programación sin aplicar la ERES. Un código reutilizable que tiene nombre y que da un resultado. Y este código interactúa con los datos. Un código reutilizable que tiene nombre. Claro, que interactúa con los datos. Qué impresionante la gente que entiende de datos y de números. Yo no puedo. Puedo recordar los nombres de todos los reyes más antiguos. Puedo retener un montón de información inútil, pero no entiendo esto, no me entra. Esto uno lo aprende a la fuerza bruta, Coto, no te preocupes. Un código reutilizable que tiene nombre y... Que Hay algo más, ¿verdad? y que interactúa con los datos. Y Bien. que... Interactúa Con los datos. Tu. Luego toda esta información me va a cuajar y lo voy a entender mucho mejor, estoy segura. Estoy segura de que mañana te vas a despertar y vas a decir ¡Oh! Sí, voy a entender así como, ¡oh, la función! Entonces en Algo las así va a funciones, pasar. ahora pasamos en R. Una función es una de las estructuras que hace de R una plataforma muy potente para la programación. Hay varios tipos de funciones. Las funciones básicas o primitivas. Estas son las funciones predeterminadas en R bajo el package base. Por ejemplo, puedes incluir operaciones aritméticas básicas. Por ejemplo, lo que hicimos recién, ese de 3 más 6, era una función. Porque hicimos una Claro. suma y bueno. Pero también operaciones más complejas como la extracción de valores, cálculo de la mediana, media o resumen de una variable. Eso es lo que yo te venía contando, que si uno pide la mediana, AR te lo hace. Como no tengo un paquete de datos, o sea, no armé un paquete de datos esta vez porque me quería enfocar más en cómo mostrar, cómo explicar las cosas básicas. Pero ya para la próxima te voy a tener voy a buscar alguna base de datos bastante facilita para poder usarla. Si te puedo Bien. mandar alguna de las que estaba trabajando yo, tiene como datos muy aleatorios de población. Dale, con todo eso me va a servir mucho. Sí. Entonces. Sí, tengo varias que me han mandado para, precisamente como para ejercicios. Nice. Creo que igual me serviría si pudieran como revisar exactamente esas, porque así también me cuaja como con lo que estoy viendo en otros ramos. Ok, no hay problema. Vamos a tener eso va a tener que ser fuera de Stream. O no sé, o dentro, Sí, no sí. sé. Sí, cuando tú quieras. Cuando tú quieras, bebé. Jaja, yo tengo la coto privada, ustedes no. Mírenla. Igual es verdad. Entonces, continuando, tenemos la... No, mira, aquí están llorando. No, no lloren. Oye, qué celosos. Les gané, Tompos. El poder de la monita china. Sí, el poder de la monita china. Ellos lo entienden, tienen que entenderlo. Tienen que entenderlo, les guste o no. Mírenla, si es tan bonita. El poder de la monita china, que primero era una oveja y le di ternura a la coto y me adoptó. El verdadero Fue poder. como nos fuimos a la casita en la pradera. Yep. Y Ujú. sigue las funciones de paquete. Son funciones creadas dentro de un paquete. ¿Te acuerdas que te estaba comentando de los paquetes, que uno los puede instalar, etcétera, etcétera? Que uno tiene que instalar un paquete llamando al paquete, luego para usarlo lo tiene que llamar de nuevo. En la programación hay que llamar mucho. O sea, llamar es simplemente escribir el nombre. Es como cuando quieres llamar a una mascota y dice, vení, 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 vení. Bueno, ahora uno dice, vení, vení, vení. Gigiplot. Vení, vení, vení. Digiplot. Gigiplot. Y viene Gigiplot y te hace las cositas. Luego están las funciones creadas por el usuario. Son funciones que cualquier usuario crea para una rutina personalizada. Estas funciones podrían formar parte de un paquete. Los componentes básicos de una función son name, nombre, es el nombre que se le da a la función. Por ejemplo, myFun. Formals, argumentos, son la serie de elementos que controlan cómo llamar a la función. Body, cuerpo, es la serie de operaciones o modificaciones de argumentos. Output, salida o resultados, son los resultados después de modificar los argumentos. Si esta salida corresponde a una serie de datos, podemos extraerla usando el comando return. Las funciones siempre tienen que dar un resultado. ¿Ok? Si no tienen resultado, ya son procedimientos y eso es otra cosa totalmente distinta, otra ensalada. Hoy. Ok. Uy.
Ya más o menos entiendo. Esto es como todo lo que ocurre cuando se ejecuta algo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ahí Ok. tenemos Ok. Bueno, ahí están las partes de las funciones. Pensaba que había sacado eso del PPT, pero no lo saqué. Nice. Que lo puse 2 veces porque justo quería mostrar ahí que está, por ejemplo, el nombre de la función es IMC. Entonces uno hace la asignación y llama, Ujú. digamos que llama a la función function o function y hace peso, coma, talla. Esos son los argumentos. Los argumentos son los datos que uno le va a insertar. Y luego pone return, que es diferente del print, ya sé, pero el return simplemente devuelve datos mientras que el print imprime. Vamos a tratar, no voy a ponerme a explicar las implicancias entre return y print, simplemente vamos a hacer return, que es que devuelve el peso dividido en la talla al cuadrado. Y eso que está ahí abajo, que dice IMC, esto que está acá abajo, por ejemplo, ahí está el return, peso, talla, esto es la función, nombre de la función. Llamo a la función function, hago la asignación y luego peso, talla. Estos son los argumentos. ¿Ok? Ujú. Uno Sí. escribe el cuerpo que es return, se usa para indicar el resultado de la función y para utilizar la función hay dos alternativas. Se escribe el Ujú. nombre de la función seguido de los argumentos en el mismo orden que fueron declarados originalmente. Entonces, IMC, esto es en el editor, ¿no? No en la consola. Todo esto se da en el editor. 88,178 y esto es lo que pasa en la consola. O si no, también se puede hacer esto, de llamarla con IMC, peso igual a 88, talla igual a 1,78 y pasa exactamente el mismo. Eso es una función, y eso es una función hecha, o sea, hecha por Ujú. un usuario. Nice. Claro. Seguramente viste varias de ti y te quedaste como, what the fuck is going on here? Ujú. Exactamente, es que como que uno empieza a leer y empieza a leer y es como, ok, pero ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué es lo que debería estar viendo aquí? ¿Pero qué me estás contando? Ay, vuelve un poquitito al anterior. Ok, ok. Un segundito. Uy, perdón, ahí está, vectores. No, no, el Ah, anterior. perdón. Funciones. Esa. Mm, Ah, mm. no, listo, está bien. Sí. Ahora continuamos. Estos son tipos de estructuras de datos en R. ¿Qué son las estructuras de datos? Básicamente son en la organización en la que uno pone los datos. R cuenta con algo muy chistoso que quizá les trae Ujú. pesadillas de matemática que se llama vectores. Ok, Vectores. O sea, vectores. la forma en la que uno pone los datos. Hmm. Es ¿Sí? básicamente como uno organiza los datitos y dependiendo de su Ujú. tipo lo puede poner en vectores, listas, arrays y en data frames. Crazy, I know. Muchos Ujú. recordarán los vectores por álgebra y Nunca aprendí bien física. vectores. Nunca aprendí bien. Vectores, en este, en este caso lo vamos a tratar meramente como formas de organizar información. Sí tienen sus dimensiones y sí tienen sus cosas acá en R, pero no nos vamos a meter en esa ensalada porque no. Ok. Entonces, un vector es un objeto que puede almacenar uno o más elementos del mismo tipo. Tienen que ser del Claro. mismo tipo. ¿Y qué se refiere del mismo tipo? ¿Recuerdas cuando yo te estaba contando los tipos de datos que puede tener R? Ujú. Bueno, cuando uno quiere crear su propio vector adentro de R, tiene que declarar qué tipo de dato le va a meter adentro. Es como declararle a la aduana. Estás declarando a la aduana qué Claro. cosa lleva tu cajita. Entonces les va a decir, bueno, esta cajita se llama vector character. ¿Por qué? Porque yo solamente metí nombres. Te recuerdo, Coto, que si quieres poner palabras, tienen que ser entre comillas. Así no se te hace un lío. Ok. Ok, les voy a comentar algo muy curioso sobre los vectores y el Illustrator. ¿Por qué el Illustrator utiliza vectores y cómo funcionan los vectores? Prácticamente los vectores son números. Y son números. Y esos números, cuando... ¿Por qué no se ven afectados cuando uno aumenta o achica en Illustrator? Es prácticamente porque van cambiando de valores. Porque los vectores tienen una dirección. Son funciones. Ahí está, son funciones los vectores. Que pueden ir cambiando de valores.
pero siempre se va a mantener la misma función y la misma dirección. Entonces por eso no se modifica el tamaño cuando uno le modifica el tamaño no se modifica el arte con los píxeles, sino que simplemente se adapta. Eso es lo gracioso. O sea, simplemente cuando uno cambia el tamaño, el valor de las funciones adentro del vector simplemente se adapta a eso, y por eso se puede achicar o agrandar sin perder calidad. Sí, hay cálculo hasta en Illustrator. Lo expliqué de forma muy rudimentaria, pero es prácticamente eso. O sea, los vectores... Igual lo entiendo porque yo uso Illustrator de repente para algunas cosas. Así que es como, oh. Porque son operaciones matemáticas y prácticamente lo único que hacen es cambiar de los valores. Ajá. Y eso es lo que hace que se adapte al tamaño que le pongas sin perder la calidad. Claro. Sí, me hace mucho sentido. Es como la proporción cuando... Bueno, mi trabajo también ocupó eso, como proporciones que hacen que uno pueda como cambiar la talla fácilmente. Exactamente. Hay como una cierta teoría que seguimos como de patronaje para cambiar la talla sin tener que hacer muchos moldes, sino que es como un puro molde base y luego uno lo expande siguiendo esa teoría. Supongo que es como el mismo principio. Estoy como impactada, es como, wow, siempre estuvo ahí. Wow, la matemática te sigue como todo. una epifanía. Sí. Oh, qué interesante. Ya, entiendo. Luego está el vector double, que uno lo utiliza para declarar números que sean no enteros. Y está el double. Acá declararon enteros en double, no sé por qué, pero se declaran no enteros en double. Y en el integer se declaran enteros. Y está el vector logic, que son... uno dice, pero Cana, ¿por qué me estás explicando así los vectores solitos? Bueno, porque uno luego arma un data frame a partir de vectores solitos. Entonces uno tiene como los vectores están un poquito tontitos ahora. Se ven como muy tontitos porque, ¿por qué guardaría un vector que diga true, false, true, false, false, true? What the fuck. Bueno, porque uno luego une todo eso en un data frame y se queda como, cuchi su Mauser. Ahora entendí. Ok. Ahora otra definición de vector. Me gusta poner varias definiciones de cosas para que se entiendan. Entonces, un vector es un objeto que puede almacenar uno o más elementos del mismo tipo. El vector es una estructura compuesta de un número de elementos finitos, homogéneos, y donde dicha estructura tiene un tamaño fijo. Finito porque existe un último elemento, homogéneo porque todos los elementos son del mismo tipo, y tamaño fijo porque el tamaño del vector debe ser conocido en tiempo de ejecución o compilación. It is a lot, I know. O sea, todos los elementos tienen que ser iguales, tiene un tamaño definido. Y ya está. Ok. Y ahí termina. Te lo dejo para que lo copies. Es que como voy a tener la diapositiva, pero estoy como anotando que esta diapositiva es muy importante. Y es very importante. Sí, es muy importante. Luego continúa la creación de vectores. Los vectores atómicos es un vector de datos. Cada vector atómico guarda sus valores en un vector unidimensional. ¿Qué quiere decir que es unidimensional? Que prácticamente tiene una sola dimensión. O sea que vas por un solo eje cartesiano. Listo. Sí. Y cada vector atómico solo puede guardar un tipo de información o datos. Puede ser creado con la función C, que corresponde a la sigla combinar. Crazy. I know. Esos son todas las C que venías viendo que, ¿por qué C? ¿Por qué tengo que poner C? Bueno, significa combinar. Entonces, vas a hacer, si quieres un vector double, ahí que te estaba contando que los doubles son números que no son enteros. Bueno, si quieres un vector double, vas a decir vector-double. Es asignado combinación de 1, 2,5, 4,5. Luego está el vector integer, que es el vector que tiene valores enteros, que es 1 litro, y con la C. Nunca te olvides de la C. Don't forget la C. Never. Jamás te olvides. La C siempre entonces, para combinar. La C va siempre para armar un vector. Esto es cuando estás armando tu data frame y quieres armarte tu base de datitos a partir de R. Ok. Luego está el vector carácter, que simplemente son las palabras. Siempre acuérdate de declarar qué tipo de datito estás metiendo dentro del vector. Si es double, o sea, si son números que no son enteros. Si es integer, o sea, si quiere decir que es un número entero. Si es logical,
que es, o sea, si es un valor que es verdadero o falso, o si es carácter, si estás metiendo palabras adentro. Siempre hay que declarar que vas a meter, porque si haces un vector tanto va a morir. También está esta forma de hacerlo, pero yo personalmente nunca la usé. Simplemente la puse por si alguna vez la veías y decías, conche su madre, ¿qué es eso? Es como, ah, es lo mismo. Es que me ha pasado de que he visto cosas y he dicho, ¿y eso? ¿Ah? ¿Ah? Lo voy a tener en mente. Y es, ¡llamen a Dios! Puede que salga en algún momento. Sí. Y bueno, aquí se puede... Aquí declaran prácticamente la longitud del vector. Y sí. Que la longitud es la cantidad de elementos que tiene adentro. Ah, claro. Ahora pasamos a los arrays. Ok, nos voy a tener que meter de nuevo. ¡Ay, qué bonita imagen! Me espera. La cantidad de elementos. Aquí acabo de ser el mejor fanservice de todos. ¿Eh? Lo vas a tener que ver después. ¿Qué hiciste? Yo estaba estudiando. Oye. Que parecía que estabas dormidita y yo me apoyé así. Me dice... Creo que bajo un poco en la cabeza cuando me pongo a escribir. Sí, por eso era como que... Bueno, está bien. Si comieron, entonces está bien. Comieron bien, comieron bien. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Aprovechen, chicos. Ok, here comes the pain. Ok. Ahora es cuando viene dolor. Se acabó lo wholesome. Sí, array. Un array es una extensión de un vector a más de 2 dimensiones. Los arrays se emplean para representar datos multidimensionales de un único tipo. Los arrays son raramente utilizados en el análisis de datos. Por este motivo no profundizaremos mucho en su estudio. O sea, simplemente te los nombro por si no te quedes de... ¿Ok? O sea, se llaman array o matrices. Las matrices también son conjuntos de vectores que tienen el mismo tipo. Y sí, o sea, se pueden llamar tanto array como matrices. ¿Qué es esta cosa, esta abominación que está aquí? Bueno. Datos multidimensionales de un único tipo. Ya, ok. Sí. Ok. Me lo estoy tratando como de imaginar. Sí, prácticamente es como que la matriz tiene varias dimensiones y en eso están los vectores. I know, crazy. Me lo puedo imaginar como si fueran capas que como que se relacionan. Claro, es como, imagínate como una especie de libro 360 en el que cada uno tiene una línea. En este caso, eso sería un vector como de 2 bidimensional. Eso es porque está tiene un valor X y un valor Y. Entonces eso sería como una matriz. Ok. Sí, como imagínate un cilindro partido en varias hojitas así. Y que se le salgan, y que en cada hojita tenga como una línea, una recta con su punta que apunta hacia algún lado. Ya, sí. Entonces es una forma bastante bruta de imaginarse una amarilla. Me van a salir en los comentarios. Cara, las matrices se ven así. Shh. Shh. Ella me lo tiene que explicar el lenguaje bebé. Lenguaje peras y manzanas. Sí. Yo tampoco me acuerdo mucho como para explicarlo técnicamente y bajarlo. O sea, yo me acuerdo que me lo imaginaba así. Vaya, como que más o menos. Ah, sí, así es. Ah. Sí, yo necesito lo más básico para entender, así que... Sí, yo también, sí, me tuve que autoenseñar mucho en esta clase porque había muchas cosas que yo no me acordaba. En especial la parte suele pasar que uno aprende mientras, no sé, como cuando uno prepara una presentación. Siempre se aprende en el proceso. Entonces, aquí está el nombre del array de 3 dimensiones. Entonces tenemos array. Esto es cuando uno está indicando qué es lo que va a hacer. En vez de poner C, pone array porque es el arreglo. 1.24 es la cantidad de valores que va a tener adentro del array. Justamente como está diciendo, es el rango de valores que se utilizarán como elementos del array. Acuérdate que son siempre, como son todos del mismo tipo, uno puede tomarse esta libertad de poner de 1 a 24, de 3 a 5, así, ¿no? Porque todos van a ser números del mismo tipo. Luego está dim, que es dimensiones, que es combinar, que esto es 4 filas, 3 columnas y
2 tablas, que es la profundidad de la matriz. I know, crazy. Entonces, este array tendrá una estructura tridimensional con 4 filas, 3 columnas y 2 capas. Crazy. Es un array un poquito crazy. Ya te voy a mostrar uno más tranquilito. Ok. Y luego, dim names son las listas, son los nombres de las columnas, que van a ser 1, 2, 3, 4. De las filas del array, que estarán etiquetadas como 1, 2, 3, 4. Luego 5, 6, 7 son nombres de las columnas etiquetadas como 5, 6, 7. Y bueno, I don't speak French. No hablo francés, así que un deux. Un deux. Sí, son los nombres de las capas o tablas dimensión 3 que serán etiquetadas como un y deux. Ok. Crazy que hice esto en R. Vamos a mover esto y voy a ver de mover la presentación de R. Bien. Que tengo un array 3D y un array 2D. Para que se vea la diferencia. Pensé en todo. Me tompié la vida. Ay, me encanta cuando ocupan el término tompear. Ahí está. Fíjate que están poniendo Meuteus. Meu Deus. Imagínense yo que estudio esto hace 3 años. Es el verdadero. Ay, es terrible. Yo lo veo y lo veo en la universidad y no termino de entender. Es el verdadero Meuteus. Siempre es el ramo que está ahí dándome la lata del ramo de datos. Entonces tenemos array de 1 a 24, las dimensiones, todo lo que yo puse. Y lo vamos a hacer y lo vamos a llamar. Entonces este es el resultado. Uno obtiene las 2 tablas que yo había mencionado anteriormente, con 4 filas y 3 columnas, y que tienen su nombrecito y sus valores, que recuerdas que habíamos puesto que iba a tener del 1 al 24. Bueno, en el interior del array barra matriz están del 1 al 24 dividido en las 2 tablas. Eso es un array 3D. Y el array 2D, bueno, le escribí mal el nombre. Escribí mal el nombre, pero hey. A4. Era para ver si yo estaba atenta. Sí. Esto es un array 2D que simplemente es una tablita de 4 filitas y 3 columnas. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Ves que aquí falta un 2? Aquí no está ese 2. Es exactamente lo mismo. Por eso es el mismo ejemplo. Y otra vez de nuevo está el nombre de las filas, el nombre de las columnas. Por cierto, siempre asegúrate que la cantidad de nombres que pones aquí coincide con este valor de aquí y este valor de aquí. si no vale callampa. Me pasó. Vale callampa. Ok. Y obviamente falta el nombre de las tablitas. Y eso es la diferencia de un array 3D con un array 2D. Que no hay. Uno puede poner el nombre de la tabla, pero no le voy a jugar. Hoy no voy a apostar a que no compile. ¿Cuál era el dato para poder identificar cuando estaba sus? Cuando está sus, o sea, si uno se da cuenta de que esta cantidad de filas no está coincidiendo con esto, y que este valor no está coincidiendo con esta segunda. Y esto de aquí directamente son los nombres de las 2 tablas. O sea, son uno es un array de 3 dimensiones, otro es un array de 2 dimensiones simplemente. O sea, uno simplemente quería anotar ese dato. Sí. Que la diferencia es que acá falta acá hay un 2 que indica las 2 tablas, que acá no está. Y acá lo que falta es el tercer C, la tercera combinación, el tercer vectorcito. ¿Viste cómo ya estamos empezando a meter más vectores adentro? Sí. El tercer vectorcito, que es el nombre de las tablitas. Sino que acá simplemente está el nombre de las filas y de las columnas. Estoy viendo si lo puedo aumentar, pero tengo miedo de mover mucho y de tocar y doxearme. O sea, ok. sí.
Wow, ya. Estoy como procesando todo, haciendo que el hámster dentro de mi cerebro trabaje a máxima velocidad. Y es un Mm, montón, sé que es un montón, perdón. es un montón, pero entiendo. De a poquitito. Después lo voy a repasar en todo Sí, caso. después te Después paso sé que algunas cosas las voy a olvidar y las voy a tener que repasar. después te paso las páginas de donde saqué todo. Sí, sí. Si puedes, Así mándame la presentación también. también te mando la Ujú. presentación y todas las cositas. Sí, Toda sí. la biografía que utilicé para que consultes ahí cualquier cosa que te parezca un poquito susto y que hace como, acá no podría haber ido más en profundidad en esto. Entonces vas y dices, esta está así. Mm, claro, puedo revisar. Yes. Luego tenemos las Pero listas. se entiende, estoy aprendiendo muchas cosas. Estoy entendiendo muchas cosas. Nice, me alegro, Coto. Ay, I'm glad. Gracias, Kana. De hecho, ya te dejé una manzanita ahí en el escritorio. En forma que... Creo que no se comparten los ítems, pero ahí ya la dejé. La puse en una Gracias. muestra de amor. Entonces, vamos por las listas. Las Sí. listas son vectores graciosos. ¿Por qué son vectores graciosos? Son vectores graciosos porque tienen diferentes tipos de datos. Ujú, Podemos tener una lista como un contenedor de objetos que pueden ser de cualquier clase, números, vectores, matrices, funciones, hasta data frames. Incluso otras listas. ujú. Una lista puede contener a la vez varios de estos objetos, que pueden ser además de distintas dimensiones. Podemos crear listas con la función list, que acepta un número arbitrario de argumentos. Los elementos de la lista Ajá. pueden ser cualquier tipo de objeto. Y ahí está, ahí si vieron mi ERE también van a ver que puse la lista. Entonces tenemos la lista con un primer elemento que es el 10, un segundo elemento que es la palabra hola y un tercer elemento que es un vector. O sea, la lista puede agrupar todas las cosas anteriores. Claro, puede meter todo en una bolsa, es como meter todo dentro de una bolsa así. Cuando quieres limpiar tu Ujú, escritorio y agarras toda la basura y la metes adentro, aunque sea diferente tipo de basura, eso es una lista. entiendo. Yes. Sí, son vectores con sentido del humor prácticamente. Que dicen, jaja, se imaginan si yo hiciese esto, boom, toma un valor string. A la Ujú, casa. Bueno, las listas se utilizan mucho para las data frames también. Normalmente uno también le mete se utilizan más los vectores para tener algo, algo uniforme, pero también utilizan listas cuando es necesario. ujú. Rara vez lo he visto, Ya. pero ahí está. Y ahora llegamos al ultimísimo tema. Un data frame, marco de datos, es una estructura heterogénea y bidimensional. Similar, pero no exactamente igual a una matriz. A diferencia de una matriz, varios tipos de vectores pueden formar parte de un solo marco de datos. Los argumentos para el comando dataframe marco de datos son simplemente las columnas en el marco de datos. Cada columna, o sea, te imaginas las columnas que es prácticamente eh, cada cosita vertical. Claro. Imagínate una tabla y cada partecita vertical. Bueno, eso es simplemente los argumentos. Los marcos de datos no permiten vectores con diferentes longitudes. Todo tiene que tener el mismo tamaño. Por eso ese es como la particularidad de la matriz que más o menos. Bueno, no, la matriz siempre es del mismo tamaño, nada que ver, no dije nada. Forget it. Ujú. Cuando la longitud del vector es menor que la longitud del marco de datos, el marco de datos fuerza al vector a su longitud. Prácticamente le mete ceros. Dice, ok, Mm. Gae, y le mete ceros. ¿Qué vemos aquí abajo? Este es el nombre del data frame. Aquí está la asignación. La flechita data.frame. Nombre, vector, Ujú, carácter. Edad, vector de edad. O sea, el vector double, que es el vector de números no enteros. Estado de ujú. vacunación, vector logic, cuando guardabas el true o false, ¿te acuerdas? Ajá. Y luego la dosis, vector integral. Y para acceder a la estructura general de un marco de datos usamos el string data example. Para acceder a los diferentes componentes del marco de datos usamos la sintaxis, esta que tiene aquí, que esos son los índices. ¿Y qué corresponden estos índices? Corresponden a la ubicación que se encuentra el dato que nosotros necesitamos adentro del data frame. Donde la primera Ujú. dimensión corresponde a las filas y la segunda dimensión corresponde a las columnas. Entonces dices, ay, yo no me acuerdo
que yo me acuerdo que este dato estaría en la tercera fila, cuarta columna, pero no me acuerdo qué era. Y simplemente pones data y un bajo example, el nombre del data, el nombre del data frame, corchete, posición, y te tendría que aparecer el valor. Ahora, ¿cómo Bien. creamos un data frame? Podemos crear data frames con la función data.frame. Entonces primero creamos los vectores. Nombre, Juan, Margarita, Rubén, Daniel. Luego el apellido, Sánchez, García. Todo esto de aquí son caracteres. ¿Ok? O sea, no necesariamente lo estamos diciendo qué tipo de vector estamos haciendo, sino que simplemente ya le ponemos los valores. Fecha de nacimiento, es decir, ahí está el tipo fecha que guarda, que también esto es un carácter. Esto es un carácter también, el sexo y el número de hijos. Entonces, ¿cómo creamos el data frame? Hacemos nombre del data frame, censo. Asignación. Data.frame, la función que yo te había comentado, ¿te acuerdas que te decía que eran bloques de código reutilizable? Entonces, ¿qué hace la función data.frame? Dice, ok, voy a juntar todos estos vectores en una tablita. Claro. Entonces vas a poner nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, número, hijos. Y luego... Y la tablita va a hacer lo suyo. Sí, y luego llamas a censo. Y te aparece así. Y esto debe ser lo que estuviste viendo hasta ahora. Llegamos hasta lo que estuviste viendo hasta ahora, que te era así como que what the fuck, ¿cómo llegamos a esto? Ahí está. Esos son